Antes de empezar con el vídeo de hoy, quisiera pedirles a los nuevos y antiguos, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas yo suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber en poco tiempo, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. De igual manera, el link del canal secundario sobre fanfics de My Hero Academy, One for All for One, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, serán bienvenidos a suscribirse, los estaré esperando. Hola gente, aquí su servidor Shiki Fujin, teorías. Buenos días, tardes o noches, espero que todos se encuentren bien donde quiera que estén. Aquí de nuevo con un nuevo capítulo de este fanfic, espero lo disfruten. Este fanfic está titulado como Contract of the Shinigami, o su traducción al español El contrato del Shinigami. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Kyoubi Goku, quien es el autor de este. Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. Naruto, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Masashi Kishimoto y sus respectivos creadores. Capítulo 69. Naruto corría a través del interminable páramo. Cada paso que daba dejaba un profundo cráter antes de que saltara y siguiera corriendo. Su aura ardía, pero continuaba. Podía sentir cómo el poder de su madre seguía aumentando, junto con una enorme cantidad de chakra concentrándose en ese lugar. En ese momento, el rubio maldijo. Deseaba haber guardado esas cargas de su técnica de teletransportación. Toda esa carrera solo lo enfurecía más. Un dios. Un verdadero dios se alzaba ante él, habiendo transformado las naciones elementales en su propio reino en menos de 24 horas. Jamás el rubio había presenciado tal destrucción. Jamás había visto un mundo tan desprovisto de vida. Con el ceño fruncido, miró el sello en su mano, manchado de sangre fresca por sus intentos de invocar al Shinigami. Por desgracia, todos habían fracasado. El dios de la muerte no había respondido a su súplica, y eso lo preocupaba aún más. Vamos, Shin. De verdad necesito tu ayuda. ¿Por qué no vienes?, preguntó Naruto, cada vez más preocupado. El rubio rápidamente concentró su atención en el Onsou. Fijó la mirada en uno de los espíritus en el aire y le ordenó volar lo más rápido posible hacia donde estaba Kushina. Le ordenó que le informara de todo lo que supiera. El espíritu obedeció sin rechistar. Voló hacia la distancia mientras Naruto aterrizaba en el suelo. Le ardía el pecho y le dolían las piernas. Se incorporó lentamente y, antes de que pudiera contener el dolor, miró sus brazos, que se balanceaban inútilmente en el aire. Incluso si llegaba al campo de batalla, ¿qué podría hacer con los brazos rotos? ¿Qué estaba pasando allí? Inhalando lentamente, Naruto se serenó. Rápidamente asimiló todo lo sucedido. Guren y Komachi estaban muertos, sus espíritus atrapados en una de esas agujas negras. Incluso con el poder combinado de los espíritus y el Kyuubi, Hashin casi se había burlado de su golpe antes de tocar el pecho del Kyuubi Jinchuriki. Solo eso lo había impulsado hasta Tsunagakure. Naruto jamás había sentido un poder semejante. Incluso estar en presencia del Kyuubi parecía insignificante en comparación. ¿Cómo había obtenido su madre tanto poder como para enfrentarse a él de esa manera? ¿Qué pregunta más tonta? ¿De qué estoy hablando? Kaa-chan siempre ha sido fuerte. Me pregunto quién de nosotros merece realmente ser el invocador de Shin, pensó antes de apretar los puños. Naruto cerró los ojos un instante. Los abrió y miró al cielo rojo. Ja. Tú, el Hokage. Un idiota, un fracasado como tú. Ja, un desertor escolar como nuestro Hokage. Oigan, escuchen lo que dijo el payaso de la clase. Si alguien va a ser nuestro Hokage, probablemente sea Sasuke. Alguien como tú no merece el honor de Hokage. Un huérfano inútil que ni siquiera puede aprobar el examen de la academia. ¿Qué tal si dejas de vivir en las nubes y bajas de las nubes? ¿Crees que ser Hokage es algo que se consigue simplemente deseándolo? Piensa en todas las personas a lo largo de la historia que han sido elegidas para ser Hokage. Lo consiguieron porque era su destino. Y tu destino es perder contra mí. Ese es tu destino. ¿Sabes, Naruto? A veces pienso que el título de Hokage es demasiado pequeño para alguien como tú. Creo que solo cuando una persona tiene algo que quiere proteger es cuando se vuelve verdaderamente fuerte. Naruto se limpió la lluvia de sangre del rostro. ¿Qué demonios estoy haciendo?
Kaa-chan, puede que sea tu hijo, pero también soy el hombre que será tu esposo. Si me escondo tras ti, entonces nunca merecí tenerte a mi lado, dijo el rubio antes de sonreír con sorna. Aunque su cuerpo aún sufría un dolor intenso, perseveró. Naruto saltó del agujero y exhaló lentamente. Sin importarle la oscuridad que lo atormentara, Naruto no podía permitirse el lujo de preocuparse por eso. De hecho, temía lo que sucedería si perdía el control. El daño que se había infligido a sí mismo, el dolor que había causado a su familia, la idea de que existieran seres aún más poderosos que cualquiera imaginado por los habitantes de las naciones elementales lo horrorizaba. Sin embargo, si eran tan poderosos, entonces tenían la fuerza suficiente para ayudarlo, con suerte, a enfrentarse a alguien del nivel de Hashin. Desafortunadamente, no tenía opción. Debía hacerlo. Gracias al poder del Shinigami, había comenzado a reconstruir lentamente las cenizas de su familia. Un chico que no tenía nada, deseando tener la misma vida que los demás. Ahora, por la gracia del Shinigami, tenía la oportunidad de tenerla. ¿Acaso iba a arriesgarse a perderla por miedo? ¿Acaso iba a perderla por huir de la idea de canalizar ese poder? Naruto exhaló lentamente. Con los ojos llameando de fuego blanco, saltó del cráter y aterrizó en un pedazo de tierra que no había sido bañado por la sangre de millones. Miró fijamente el horizonte. El aura de su madre se intensificó, pero también el poder de Hashin. Ojalá pudiera arreglarme los brazos. No podré balancearme mucho sin ellos, dijo, frunciendo el ceño mientras miraba sus brazos flácidos. Y de entre los muertos que rodean a nuestro rey, ¿quién sino su fiel seguidor le proporcionará los medios para manifestar su grandiosa voluntad en este mundo? Los oídos del Hinchkriki y del Kyuubi captaron rápidamente una voz familiar, y no era una que le agradara en absoluto, si es que le agradaba en absoluto. Naruto se giró y vio al regente de pie sobre una roca solitaria a pocos metros del cráter que había creado. ¿Cuándo llegó este tipo? El regente sonrió tras su máscara al ver la furia del poder de su rey en respuesta a su presencia. Claro, se preguntó cuán amenazante podría ser el patriarca Uzumaki con semejantes armas inútiles. Claro, incluso un león sin dientes tenía garras. El regente alzó lentamente las manos. Mi rey, no he venido a luchar. De hecho, desearía que honrara y alabara más a su servidor, pues estoy aquí para ayudarle. Dijo, inclinando la cabeza con elegancia, como un mayordomo ante su amo. La mirada de Naruto se endureció con suspicacia. No tengo tiempo para lidiar contigo. Por si no te has dado cuenta, el mundo se ha ido al garete. Si sabes lo que te conviene, lárgate. Gruñó Naruto antes de oír la risita del regente. Me alegra mucho que te preocupes por mi vida. Sin embargo, seré el mal necesario para tu gloria. Mi señor, ¿acaso no te das cuenta de que en tu estado morirás luchando contra el poder del falso dios? Dijo el regente mientras Naruto arqueaba una ceja. ¿Este tipo sabía que estaba llamando falso a un dios verdadero? Quizás estaba más loco de lo que Naruto creía. ¿Y cómo lo sabes? He sobrevivido a muchas cosas que la mayoría no sobreviviría, dijo Naruto con una sonrisa confiada. Por desgracia, el regente respondió a esa sonrisa con una risita burlancia. Luego señaló los brazos de Naruto. Mi rey, ¿de verdad depositarás tu fe en técnicas mortales para curar tus brazos rotos, infligidos por las manos de un dios? Ni siquiera la pericia de tu Hokage y todo su personal médico bastará para reparar tal daño. De entre todas tus virtudes, mi señor, no eres egoísta. Las fuerzas de este mundo convergen hacia la cima, un evento que quedará registrado en la historia o se convertirá en un vacío en los reinos venideros. Muchos morirán, más de los que jamás hayas visto en tu vida. Es inevitable. Ni siquiera tú puedes salvarlos a todos. Y sin embargo, ¿acaso no reside ahí la belleza de la humanidad? ¿Seguir luchando contra el destino de los dioses que juegan con sus vidas? En un solo día, has visto cómo tu vida cotidiana se hundía en el abismo. Sin duda, del mismo modo que muchos ven sus vidas reducidas a cenizas por culpa de los shinobi y su sistema corrupto. ¿Qué harás entonces?, preguntó el regente. Naruto miró fijamente al hombre antes de sentir que la tierra temblaba a lo lejos. Echó un vistazo a la batalla de su madre. Ensordecedoras ondas de choque resonaban en el aire, y sus estruendos lejanos se intensificaban. Volvió a mirar al regente. Luego se miró los brazos. Algo parecía estar frenando su factor de curación, relativamente rápido. Claro que se había roto muchos huesos a lo largo de su carrera como shinobi, y muchos de ellos no se curaban en menos de un día. Y déjame adivinar. ¿Tienes la solución a mi problema?,
Preguntó. El regente sonrió. En efecto, mi señor. Sin embargo, la tragedia de la vida reside en la naturaleza de sus criaturas, donde todo se basa en el toma y daca. Sin duda pondría en duda mi integridad si simplemente le diera la solución, dijo el hombre, y Naruto resopló, sabiendo ya que era cierto. Naruto se incorporó y chasqueó la lengua. ¿Y qué quieres de mí? Piénsalo 2 veces si quieres que reviva a tus amigos. Eso no va a pasar. Respondió con firmeza antes de que el regente soltara una carcajada. Jajaja, seguro que bromeas, mi señor. ¿Por qué habría de profanar su sacrificio por un fin tan noble como permitirte cumplir tu propósito divino? No tengo tales deseos. Lo único que te pido es que uses esta espada en la batalla, dijo el regente, desabrochándose la espada de la cintura y mostrándosela a Naruto. El Hinchkriki del Kyuubi arqueó una ceja. ¿Acaso este tipo quería que usara una espada? ¿Qué sentido tenía eso? La verdad es que todo empezaba a sonar cada vez más sospechoso cuanto más tiempo permanecía el rubio frente a aquel bastardo enmascarado. ¿Ah, sí? ¿Y para qué sirve? ¿Me va a absorber el alma cuanto más la empuñe? ¿Está maldita o algo así? Preguntó. Si hubiera podido, se habría cruzado de brazos. ¿Maldita? En absoluto. Sin embargo, es una disposición regia, digna de mi rey, mi señor, el único dios verdadero. Eso es lo que pido, dijo. Naruto no sabía por qué, pero sentía algo extraño en esa espada. Algo distinto al chakra. Era más puro, más refinado y más poderoso. Aún así, sus sentidos Uzumaki naturales también lo hacían desconfiar de ella. De todos modos, no tenía tiempo para seguir dándole vueltas al asunto. El chakra que se concentraba a lo lejos se hacía cada vez más fuerte. ¿Por qué me ayudas? ¿Qué ganas con esto? ¿Y me creerías si te contara mi respuesta? Preguntó el regente. Pruébame. Tras un instante, el semblante del regente cambió. Alzó la vista hacia el cielo tormentoso y turbulento. Deseo ver algo por lo que valga la pena morir en nombre de mi rey. Concédeme un escenario donde pueda cumplir mi propósito, respondió. A pesar de la máscara que cubría el rostro del hombre, Naruto percibió un tono solemne en su voz. Miró la espada y luego volvió la vista al campo de batalla. Me arrepentiré de esto. Lo sé, pensó antes de asentir lentamente. Bien, usaré la espada. Ahora dime cómo piensas curarme los brazos, respondió el rubio. Dame tu palabra. Si hay algo que caracteriza a Uzumaki Naruto, es que jamás falta a su palabra, respondió el regente casi de inmediato. Naruto, algo molesto y con el tiempo en su contra, respiró hondo y exhaló lentamente. Te doy mi palabra de que usaré la espada. Ahora, dímelo porque de todas formas voy a huir, gimió el invocador de los Shinigami antes de que la vida volviera al cuerpo del regente. Luego aplaudió. Curar tus brazos no es difícil. Dado que tu compañero está temporalmente incapacitado, utilizaremos a otro. ¿Acaso ustedes dos tienen algún pasado en común? Preguntó el regente antes de que Naruto viera cómo el espacio se distorsionaba a su alrededor. Un pequeño y familiar agujero negro apareció, y de él surgieron, Obito, Pain, Zetsu y Kisame. Naruto vio entonces aparecer otros 5 cuerpos de Pain, que se alinearon junto al suyo. Miró fijamente a los 4 miembros de Akatsuki y a los 5 cuerpos adicionales que los rodeaban. Su ceño se frunció aún más. Maldita sea. Kushina frunció el ceño mientras blandía su arma una y otra vez. Tsunade, Mei y Ai observaban atónitas cómo los golpes impactantes surcaban el aire. Ella y Hashin chocaron sus armas antes de que Kushina se inclinara sobre Hashin, atrayéndolo hacia sí. Giró el puño hacia atrás y lo estrelló contra su rostro. Su cabeza se ladeó sorprendida antes de que una sonrisa apareciera en su cara. Kushina la vio rápidamente, pero antes de que pudiera advertir a las demás, un pie se posó sobre su pecho. Una tos áspera escapó de su garganta. Kushina. Gritó Tsunade al ver a la matriarca Uzumaki estrellarse contra el suelo, partiéndolo en dos. Ai y Mei abrieron los ojos como platos antes de que los 3 Kage se percataran de que Hashin los observaba. Me siento insultado de que vosotros, los mortales, tengáis tiempo para preocuparos por ella. Deberíais preocuparos por lo que os depara, dijo el dios de la matanza mientras se secaba la mejilla. Tsunade sintió temblar sus puños. Nunca antes había sentido una presencia semejante y, de repente, las palabras de Kushina cobraron sentido.
La Godaime Hokage había librado muchas batallas y sufrido numerosas derrotas, muchas de ellas en las que sintió que podría haber perdido la vida y reunirse con Dan. Sin embargo, esta era una situación en la que sentía que de verdad iban a morir. Que de verdad iban a encontrar su propia ruina. De repente, el Raikage gritó mientras su cuerpo estallaba en una nube de chakra de rayo. Su cabello se alisó y el suelo se agrietó bajo sus pies. Mei y Tsunade lo miraron atónitas mientras Ai apretaba los dientes. Me da igual si eres un dios o no. No voy a morir aquí como un perro. Gritó. El tercer Raikage retrajo las piernas y se elevó por los aires. Hashin arqueó una ceja sorprendido al ver pasar a los hombres a una velocidad vertiginosa. Era realmente impresionante para un simple mortal. Hashin observó cómo las nubes tronaban al descender ahí, dejando tras de sí una estela de relámpagos, como si guiara a los cielos mismos hacia su objetivo. Raigyakusui y Choktu, golpe horizontal de opresión relámpago. Gritó Ai a todo pulmón mientras le propinaba un puñetazo en el cuello a Hashin. Estallidos y relámpagos impactaron contra el suelo y el aire, y Mei y Tsunade se cubrieron los ojos del intenso resplandor. Cuando este se desvaneció, volvieron a contemplar la escena, atónitas. Ai abrió mucho los ojos mientras Hashin lo miraba con una expresión casi de aburrimiento. Acto seguido, agarró la mano del Raikage, manteniéndolo suspendido en el aire. Ai tiró de su mano, pero la fuerza descomunal del dios de la matanza lo abrumó de inmediato. Ni siquiera con su fuerza pudo apartar la mano del cuello de su oponente. Imposible. Se dijo a sí mismo hasta que gritó de dolor cuando Hashin apretó la mano del Raikage con la fuerza suficiente para romperle los dedos. Me recuerdas a mi hermano, mortal. Sin embargo, aún no has dominado por completo el verdadero poder del rayo. Si hubieras conocido a mi hermano, se avergonzaría de tener a alguien como tú en su reino, dijo Hashin antes de arrojar al Raikage lejos. Ai se estrelló contra el suelo mientras Tsunade evaluaba rápidamente los daños. Sus habilidades como sanadora se activaron de inmediato y cubrió sus manos con chakra verde. Resistió el ataque del Raikage así como así e incluso derribó a Kusina. No creo que tengamos tiempo para descansar así, dijo Mei mientras fulminaba con la mirada a Hashin, pero se quedó quieta al ver que se había ido. Mizukage. Gritó Tsunade de repente mientras Mei se giraba lentamente y veía a Hashin de pie sobre ella, con su lanza lista para atravesarle el pecho. Sin embargo, antes de que el dios de la matanza pudiera asestar el golpe, un enorme pilar de luz explotó a lo lejos. Al instante, Kusina apareció entre Mei y Hashin. Alzó su espada y paró la lanza. Si no vas a pelear, lárgate. Estorbas. Exclamó Kusina mientras le clavaba el puño en el estómago a Hashin. Su espada se envolvió en chakra de fuego y viento, creando una furiosa tormenta de fuego que Mei sintió abrasarle la espalda. Acto seguido, Kusina blandió su espada y sumergió al dios de la matanza en un mar de llamas, mientras el infierno se elevaba en el aire como un abrasador sol. La pelirroja ni siquiera esperó a que las llamas se extinguieran. Se lanzó a ellas y desató una ráfaga de golpes, uno tras otro, contra el dios. Bailando entre las llamas, intercambiaron golpes de izquierda a derecha. Hashin se rió mientras Kusina apretaba los dientes, con los puños envueltos en las llamas al rojo vivo, mientras golpeaba el rostro de Hashin una y otra vez. Su figura iluminada brilló intensamente mientras empuñaba su espada y la clavaba en el pecho de Hashin. Con un rápido tajo, un arco de fuego lo impulsó fuera de las llamas y por los aires, lejos de los tres Kage. Una vez que las llamas se dispersaron, Kusina jadeaba mientras intentaba curarse lentamente por lo que parecía ser la 80ª vez desde que comenzó esta pelea. Gracias, Kusina, dijo Mei mientras las piernas de Kusina temblaban. Me lo agradecerás luego, cuando estemos vivas, respondió ella mientras Tsunade inhalaba y exhalaba lentamente. Tras el golpe del Raikage, creo que podemos deducir que ninguno de nosotros podrá hacerle daño. Sin embargo, deberíamos poder apoyar a Kusina mientras el resto de nuestras fuerzas nos alcanza. Una vez que eso suceda, podremos... No, dijo Kusina mientras los tres Kage la miraban. Si traes más gente, me temo que solo lo harás más poderoso. Es un dios de la matanza. Trae gente y probablemente se volverá aún más fuerte. Dijo Kusina mientras Mei suspiraba. Entonces, ¿qué quieres que hagamos? No puedes retenerlo para siempre. A pesar de esta transformación tuya, te ves pálida. Además, respiras con dificultad. Dijo Mei, cada vez más preocupada. Mientras tanto, Kusina soltó una risita y trató de moverse. Los espíritus en su cuerpo comenzaban a descontrolarse.
Le costaba mucho evitar que la dominaran, pero incluso eso estaba fallando. Era cierto. En algún momento, perdería el control de los espíritus y, con él, su técnica. Sentía como si se estuviera desmoronando, pero tenía que mantenerse entera. Sabía lo que estaba en juego si no lo hacía. ¿Es posible sellarlo?, preguntó Ai mientras Mei se burlaba. ¿Cómo se sella a un dios?, preguntó Mei. No creo que nos quede más remedio que intentarlo, dijo Tsunade a continuación, mientras el Raikage apretaba los puños, que habían sido curados por el Godaime Okage. Acto seguido, formó algunos sellos manuales y el sello de diamante sobre su cabeza se deshizo, permitiéndole usar la técnica de la fuerza de los 100. El cuerpo del Raikage también explotó en chakra de rayo al ponerse de pie, y sus dedos sanaron rápidamente. Señor Mizukage, nos hemos unido a las fuerzas de Konoha y Kumo. Los sensores indican que Iwagakure y Tsunagakure se dirigen hacia aquí en este preciso momento. Calculamos que Iwagakure llegará en media hora y Tsunagakure en 1 o 2. Aunque existe mucha animosidad entre la gente, muchos están dispuestos a dejarla de lado por ahora, con tal de sobrevivir, según las palabras de Jiraiya. Nuestros respectivos comandantes Jonin nos han dividido en distintas facciones. Pronto recibirán apoyo. Una voz resonó en la mente de los 4 en el campo de batalla. «¿Ah?», preguntó Mei. Desde donde estaba, el tuerto asintió, respondiéndole. Detrás de él, la gente se afanaba, trasladando materiales entre sí. Los asistentes del Kage también se movían con rapidez, dando órdenes a sus respectivos shinobi leales, mientras se formaba un cuerpo de sensores compuesto por aquellos que, obstinadamente, estaban dispuestos a trabajar juntos. «Pónganse las pilas todos. Tenemos trabajo que hacer», gritó Risa a todo pulmón. Mientras tanto, Kushina le devolvió la mirada al sentir la presencia de Hashin. Tsunade, Mei y Ai también la sintieron rápidamente, preparándose para el combate. Es bastante triste que haya tenido que ocurrir el fin del mundo para que nos encontráramos, dijo Mei con una leve sonrisa. Y todos moriréis juntos. Claro que, si me entretenéis lo suficiente, podría quedarme con algunos como mascotas. Gobernar mi reino acaba siendo aburrido. Sería bueno tener algo que me impida acomodarme demasiado, dijo Hashin mientras aparecía de nuevo sobre sus cabezas. Kushina giró los hombros y apretó con más fuerza su espada. Haré lo que pueda, pero más les vale a ustedes 3 empezar a trabajar juntos. No se preocupen por golpearme. Lo que sea que se les ocurra, háganlo. Dijo Kushina mientras se aplicaba Onsou en las piernas. Acto seguido, se lanzó contra el dios de la matanza. Hashin se enroscó la espada alrededor del cuello y chocó con la de Kushina una vez más. ¿Cuánto tiempo crees que podrás mantenerlos? Has estado luchando al límite durante todo este tiempo. Siento que te estás debilitando. No te queda más de 1 hora. Después de eso, no habrá nadie que pueda detenerme. Creo que solo has logrado esto. No está mal, pero no es exactamente lo que busco, dijo Hashin mientras Kushina sonreía. ¿Te han dicho alguna vez que hablas demasiado?, preguntó antes de que una montaña de lava fundida brotara bajo ellos y sepultara a Hashin. Kushina agachó la cabeza cuando Tsunade agarró al Raikage del brazo y lo lanzó con todas sus fuerzas. Con gran velocidad, el Raikage lanzó a Hashin fuera de la lava y a través del cielo. «A por él, muerte roja», exclamó Ai mientras Kushina aterrizaba y salía disparada. Apareció rápidamente bajo el dios de la matanza. 5 espíritus surgieron de su cuerpo y, junto a ella, atacaron con furia. Sus espadas atravesaron el cuerpo de Hashin, golpeando su espíritu una y otra vez. Mientras tanto, Kushina atacaba su forma física, y cada golpe de su espada transformaba el paisaje a su alrededor. Con un último golpe, Kushina le atravesó el estómago a Hashin con su espada. Por primera vez, el dios mostró un mínimo de incomodidad mientras el suelo bajo sus pies se teñía de rojo. Desapareciendo en un instante, un torrente de lava surgió del suelo y consumió a Hashin una vez más. Kushina aterrizó lejos y llamó a su espada. Agradeció que sus piernas estuvieran sumergidas hasta las rodillas. De lo contrario, la empuñadura caliente de su hoja le habría quemado la piel. Rápidamente decidió aprovechar su ventaja. Fusionando su espíritu con uno de un mundo conocido por su velocidad, recogió las piernas y las extendió, deslizándose por el aire hasta aparecer de nuevo frente a Hashin. Sin embargo, antes de que pudiera asestarle otro golpe, su cabeza se ladeó violentamente por un rápido ataque suyo. Pensando con rapidez, aprovechó el impulso y le propinó una patada en la mejilla.
Apenas tuvo la oportunidad de evitar ser atravesada por la lanza que apuntaba a su cabeza. En cambio, la afilada punta apenas rozó su mejilla. Incluso ese roce le quemó la piel iluminada hasta que ambos chocaron de nuevo. Ya veo. No es mala estrategia, pero creo que te sobreestimas un poco. ¿De verdad crees que puedes conmigo?, preguntó Hashin antes de que Kusina se pusiera rígida. Al instante, el dios de la matanza desapareció. De inmediato, lo sintió cerca de los 3 Kage. Con el ceño fruncido, salió disparada. Moviéndose tan rápido como pudo, apareció detrás de Hashin, y el hombre volvió a aparecer detrás de Mei. Apretando los dientes, blandió su espada mientras Hashin sonreía con malicia. Era demasiado tarde. Su rostro se llenó de júbilo, y su lanza atravesó el estómago de Mei. Sin embargo, ese júbilo no duró mucho antes de que Mei se desvaneciera en una nube de humo. Sus ojos se entrecerraron mientras Kusina notaba rápidamente que el humo se convertía en una densa niebla. Juntando las manos con fuerza, 10 cadenas de Onsou brotaron de su espalda. Hashin se vio rápidamente atado por las cadenas mientras el aire sobre sus cabezas temblaba con el estruendo del trueno y el fulgor de los relámpagos. Tsunade rugió mientras blandía a Ai con una fuerza descomunal, acelerando cada vez más su ataque. La circulación de relámpagos a través del cielo tormentoso desató aún más fuerza, como si el viento se hubiera estrellado. Ai sujetó entonces el brazo de Tsunade, envolviéndolos a ambos en chakra de rayo, y se lanzaron contra Hashin. Como un rayo cargado de energía, surcaron el cielo abierto mientras Mei los observaba desde lejos. Realizaba sellos manuales a toda velocidad e inhalaba profundamente. Raisuiritran. Byakugo no Rikten, bala del dragón de agua relámpago. Fuerza de 100 emperadores dragón. Gritaron Mei, Tsunade y Ai a todo pulmón, mientras el rugido de un gran y poderoso dragón descendía sobre el dios. Él observó cómo las nubes mismas se iluminaban con brillantes y grandes sellos azules. Nada mal, pensó Hashin, sabiendo que aquello debía ser obra de Kusina. Los demás no habrían tenido ni de lejos el poder suficiente para intentar una técnica tan temeraria. De los sellos surgieron al menos 20 dragones de agua. Cada uno abrió la boca y océanos de agua se extendieron por el suelo, ahogando a Tsunade y Ai y creando así una tormenta marina torrencial. La ola gigante y los 2 Kage se estrellaron contra Hashin, mientras Kusina se aferraba a él, aumentando su defensa con toda la energía divina que podía reunir. Tsunade y Ai asestaron un puñetazo al rostro de Hashin mientras un océano de agua cargada de rayos se desplomaba sobre ellos. La fuerza de la técnica combinada fue tan grande que los shinobi que corrían hacia allí tuvieron que esquivar la torrencial inundación. Algunos lanzaron rápidamente técnicas de tierra, creando plataformas elevadas para que todos pudieran subirse. Sin embargo, al mirar hacia afuera, 2 pilares, uno de agua y otro de relámpagos, se elevaron hacia el cielo y abrieron paso entre las nubes rojo sangre. Desde donde estaba, Mei realizaba con frenéticas señas con las manos. Luego, golpeó el suelo con las palmas de las manos. Suiton. Nami no Kanmuri, liberación de agua. Corona de olas. Raiton. Dairaiki, liberación del rayo. Gran árbol del rayo. Los pilares de agua y relámpagos se extendieron juntos, mezclándose sin dificultad. Mei entonces desató ambas técnicas, iluminando el cielo del campo de batalla. Al descender, una explosión surgió de las aguas. Kusina se elevó por los aires y alzó su espada. Tanto el agua como los relámpagos en el cielo atraparon su hoja y ella los hizo girar a su alrededor. Los océanos que se extendían debajo estallaron. Tsunade y Ai gimieron al ser lanzados por los aires sin esfuerzo. La primera se estrelló contra el suelo, su cuerpo rebotando dolorosamente sobre las afiladas piedras y la tierra devastada. Mientras tanto, la segunda quedó enterrada en la ladera de una colina. Hashin alzó la vista y vio la espada de Kusina, que mantenía un torbellino de agua y relámpagos girando furiosamente a su alrededor, sostenido por su poder menguante. Apretando los dientes, la blandió contra él. Con una sonrisa divertida, Hashin blandió su lanza y ambos chocaron. Tsunade, Ai y Mei se cubrieron los ojos cuando fuertes y turbulentos vientos las azotaron. La presión era tan grande que los 3 Kage tuvieron que canalizar chakra hacia sus pies para no ser arrastradas por el viento, girando en el aire sin ninguna esperanza de salvación. Vamos, Kusina. Todos contamos contigo. Pensó Tsunade, entreabriendo un ojo para ver el resultado de la batalla. Kusina gruñó, esforzándose por descargar sobre su oponente todo el peso de la fuerza que los Kages habían concentrado en su espada.
verte esforzarte tanto por resistir, aunque divertido, también resulta bastante agotador. ¿Quieres que te enseñe de nuevo el terror de mi poder? ¿El poder de tu nuevo gobernante? Preguntó Hashin, haciendo que Kusina lo mirara cuando levantó un dedo y lo señaló hacia los 3 Kage. Sus ojos se abrieron de par en par. «Muévete», gritó ella en el aire mientras el rostro de Hashin se transformaba en una sonrisa cruel. Al oír la voz de Kusina, los demás sintieron temblar la tierra bajo sus pies. «¡Mierda!», exclamó Ai antes de que su cuerpo se envolviera en la armadura de relámpagos. Con su velocidad, apartó a Tsunade y Mei justo antes de que otro tótem negro atravesara el lugar donde se encontraban. Por suerte, Ai recuperó el equilibrio y salió disparado mientras la aguja se abría paso a través de la tierra, elevándose hacia el cielo. Sus gigantescas lanzas comenzaron a ramificarse tras ellos. Ai huyó en una dirección, mientras que Tsunade y Mei lo hicieron en la otra. Kusina fulminó con la mirada a Hashin, pero él le devolvió la mirada. «No te equivoques. No puedes contenerme. Estoy aquí para contenerte a ti», exclamó Hashin mientras paraba la espada de Kusina, lanzando el enorme torbellino a un lado. Este cayó al suelo, arrasando lo que quedaba de las tierras de Oto. El tajo liberó una ola de relámpagos y agua que volaba y desgarraba la tierra, partiendo incluso una montaña en 2. Quien lo hubiera visto, habría presenciado cómo una técnica de chakra Yonsou continuaba desgarrando el suelo durante kilómetros. La tierra se partió en 2, y cualquier edificio que se encontrara en su camino fue hecho pedazos. Ni siquiera su madera quedó en pie entre la red de cortes oculta en lo profundo de su fuerza penetrante. Su fin llegó cuando se estrelló contra el mar, provocando mareas altas e inundando las costas. Cuando Kusina aterrizó, corrió a proteger a los demás. Hashin la observó un instante antes de aparecer frente a ella. El pelirrojo se detuvo en seco. «No te preocupes por ellos. Aunque estés ahí para ayudarlos, tu destino no cambiará», dijo. Kusina frunció el ceño antes de lanzarle un puñetazo, pero Hashin lo detuvo. El suelo a su alrededor se resquebrajó, y un chorro de vapor hirviendo brotó de las profundidades. Mientras el dios de la matanza la miraba, la visión de Kusina se nubló de repente. Vio cómo el brillo blanco que rodeaba su brazo comenzaba a desvanecerse lentamente, muy lejos del resplandor que había tenido horas antes. Kusina tosió violentamente, llevándose la otra mano a la boca. Le temblaron las piernas y, al levantar la mano, vio que estaba salpicada de su sangre. Entonces, llegaron los dolores de cabeza y las voces violentas. Se agarró la cabeza mientras los espíritus que la habitaban se descontrolaban, cada uno intentando arrebatarle el control del cuerpo, no solo a ella, sino también a los demás. «Parece que tu poder se desvanece. No es de extrañar. Al fin y al cabo, solo eres una mortal. Quizás mueras sabiendo que me proporcionaste un poco de diversión antes de ver cómo tu mundo se desmorona», dijo Hashin antes de apretar el puño de Kusina. La pelirroja gritó de dolor al sentir cómo los huesos de sus dedos se rompían en 1000 pedazos. Hashin retiró su lanza. Kusina intentó zafarse, incluso mientras los espíritus rugían dentro de ella, pero su fuerza divina era demasiado para ella. Con la lanza en alto, Kusina cerró los ojos y exhaló. «Todos me sirven a mí, no al revés», gritó mentalmente. Los espíritus dejaron de pelear al instante, 10 de ellos consumidos por completo, rejuveneciendo su cuerpo y sanando todas las heridas sufridas durante las horas de lucha. Las reservas de Suansou se repusieron de inmediato, consumiendo con implacable eficacia las almas de quienes osaron desafiarla. Salvo voluntad de la mismísima Kami, esas 5 almas jamás volverían a la vida. Hashin lanzó su lanza hacia adelante, pero Kusina se movió instantáneamente hacia un lado y la atrapó. El dios de la matanza arqueó una ceja justo antes de que el poder de la pelirroja explotara. Ella giró la pierna hacia atrás y le dio una patada en la barbilla. Su cabeza se elevó de repente por la sorpresa y salió volando por el golpe de Kusina. Su cabeza se ladeó. Frente a él, Kusina rugió mientras blandía sus puños con fuerza, fusionando su alma con 3 espíritus. Uno para la fuerza, otro para la resistencia y el último para la velocidad. Sus ráfagas eran una ráfaga que surcaba el cielo hasta que juntó los puños sobre su cabeza. Le asestó un potente golpe en la espalda a Hashin. Él salió volando por los aires y se estrelló contra el suelo. Kusina jadeó al aterrizar. Entonces Kusina agarró su espada y salió corriendo, esperando no llegar demasiado tarde para ayudar a los demás. «Kusina. ¿Puedes oírme? Kusina». A través del velo de ruidos en su mente, Kusina logró acallarlos y distinguir uno que parecía llamarla.
Rápidamente se dio cuenta de que era Risa. ¿Eres Risa?, preguntó. Parece que te has metido en un buen lío, primo. Estoy usando varios Yamanaka para comunicarme contigo. Uno solo no bastaba. Lo que sea que estés haciendo, requiere mucho chakra para conectarse con tu mente. En fin, ¿puedes intentar entretener a ese desgraciado unos 10 minutos? Lo que sea sirve. Llegaremos pronto. ¿Qué? Ni se te ocurra. Antes de que Kusina pudiera hablar, la conexión se cortó. Le hirvió la sangre antes de sentir que el inmenso poder de Hashin volvía a llenar el aire. Empuñó su espada. Sochi, pensó Kusina hasta que inhaló profundamente, haciendo una mueca de dolor por el roce de sus costillas. Luego se obligó a ponerse de pie. Tsunade y Mei saltaron desde un gran saliente. Al llegar al terreno de abajo, miraron hacia atrás y vieron que 2 de las lanzas de la torre seguían siguiéndolas. «Maldita sea, ¿nos van a seguir hasta que nos cansemos?», se preguntó la Godaime Hokage mientras aterrizaban y salían corriendo. Estas cosas son persistentes. Ojalá pudiera encontrar hombres así. Rió Mei, intentando restarle importancia a la situación a pesar de su preocupación. Por suerte para ella, Tsunade soltó una risita, aunque le ardían los pulmones. Entonces démosles algo que ver, dijo Tsunade mientras hacía un sello manual. Mei la imitó rápidamente. Las dos crearon al instante 5 clones de sombra de sí mismas. La Mizukage creó entonces una densa niebla de su boca que los cubrió a todos. Asintiendo entre sí, se separaron rápidamente mientras los clones tomaban caminos distintos. Las lanzas penetraron en la niebla. Mientras tanto, Tsunade y Mei aterrizaron lejos, resoplando mientras observaban la nube de niebla a lo lejos. ¿De verdad crees que nos enfrentamos a un dios? No he visto semejante desastre desde nunca en mi vida, dijo Mei antes de que ella y el Hokage oyeran las explosiones que se producían en el verdadero campo de batalla. No puedo creer que Kusina haya estado luchando contra alguien así durante tanto tiempo. Nos hizo retroceder a los 3 incluso con su ayuda. No recuerdo haber creído en los dioses, pero no me vendría mal una oración pidiendo ayuda ahora mismo, dijo Tsunade antes de que ella y el Mizukage se pusieran rígidas. Se giraron y vieron aparecer las lanzas detrás de ellas. ¿Cómo las habían rastreado hasta aquí? Ninguno de los clones había sido destruido. Maldita sea. Al diablo con esto. Le daré un puñetazo con todas mis fuerzas, exclamó Tsunade mientras concentraba su chakra en el puño. Mei juntó las manos rápidamente antes de que ambas sintieran un tirón en la nuca. Abriendo los ojos de par en par, fueron lanzadas hacia atrás como una gran melena de cabello blanco. Tsunade y Mei dieron una voltereta hacia atrás en el aire mientras sus manos golpeaban el suelo. Ni hombre ni monstruo podrá tocar a una mujer hermosa cuando el valiente caballero Jiraiya se plante firme. Kuchiyo Senojutsu. Anju Rashomon, técnica de invocación. Rasomon de 5 capas. Gritó Jiraiya mientras los 2 sapos sobre sus hombros chocaban las manos. Tsunade y Mei observaron cómo 5 enormes puertas con rostros gigantes de demonios emergían del suelo. Las puntas de las lanzas atravesaron sin esfuerzo la primera, la segunda, la tercera y la cuarta, hasta que finalmente se detuvieron ante la quinta. Sin embargo, Jiraiya sintió una gota de sudor resbalar por su mejilla cuando incluso la quinta puerta mostró signos de resquebrajarse. ¿Qué clase de poder descomunal se enfrentaban allí? Cuando Jiraiya estuvo seguro de que no todos iban a ser empalados, respiró aliviado y se dio la vuelta. ¿Me echaste de menos, princesa?, preguntó con una sonrisa mientras Tsunade refunfuñaba. Como una resaca, dijo Tsunade antes de percatarse de los 2 sapos sobre su hombro. Los saludó a ambos mientras Fukasaku hablaba, mirando al cielo. Oímos la historia de Jiraiya. Parece que te has metido en un buen lío, dijo el sapo macho mientras Mei caminaba entre el grupo. Eso es quedarse corto. Aún desconocemos la situación del Raikage. Gracias a él pudimos escapar. Hablando de eso, Mei se interrumpió cuando ella, Jiraiya y Tsunade esquivaron el golpe de Hashin. La fuerza de su estocada terraformó la tierra, abriendo una enorme cuña entre los 2 Sannin y el Mizukage. ¿Qué está pasando ahí fuera?, preguntó Shima, mirando el campo de batalla que se extendía a kilómetros de distancia. Tsunade, Mei y Jiraiya entrecerraron los ojos. El último de los 3 se giró hacia su Hokage. Tsunade, lo mejor será que reúnan a las tropas. Todos están en posición. No sé hasta qué punto se ha vuelto poderosa Kusina, pero tenemos que sacarla del fuego cruzado.
Una vez que ese tipo se dé cuenta de nuestra presencia, no habrá vuelta atrás para ninguno de nosotros. Iré a ayudar al Raikage. Ambas deberían recuperar su chakra. Creo que todos tendremos que estar en plena forma para esto, aconsejó mientras Mei soltaba una risita. Veo que las historias sobre Jiraiya, el sabio, no eran exageradas, dijo con una sonrisa en el rostro. Como era de esperar, el sabio Sapo no pudo evitar sonrojarse levemente ante los halagos. Mientras tanto, Tsunade frunció el ceño, chasqueando la lengua. Si ya terminaron de coquetear, tenemos un dios que los detendrá. Exclamó mientras Mei saludaba al sabio Sapo con la mano. Los dos Kage salieron corriendo, observados por Jiraiya. Qué raro, Tsunade-chan nunca se había enfadado tanto por tus costumbres. Te estás convirtiendo en un hombre muy afortunado, Jiraiya-chan, dijo Shima con una leve sonrisa en el rostro de su Sapo. Para ser sinceros, Jiraiya probablemente se habría burlado de la idea. Como si Tsunade pudiera sentir celos de sus acciones. Claro, últimamente había estado un poco extraña, pero él simplemente asumía que era por la presión de su trabajo. No me hagas quedar como un tonto, mamá respondió antes de desaparecer rápidamente en un instante de velocidad. Kusina y Hashin volvieron a enfrentarse con espada y lanza antes de aterrizar lejos el uno del otro. Los ojos de la primera ardían con fuego blanco mientras el dios de la matanza seguía sonriéndole. Alzó la vista y vio que las nubes comenzaban a acumularse. Tras un instante, volvió a mirar a Hashin. ¿Qué crees que les ha ocurrido a tus aliados? Sigue solo y, aunque puedes recuperar fuerzas, el cansancio en tu espíritu es evidente. No importa cuántas almas consumas para revivir tu poder, este acabará por debilitarse. Los mortales no nacieron para luchar eternamente, especialmente con esta intensidad, pero permíteme mostrarte un paso más allá, dijo Hashin. En el instante en que pronunció esas palabras, Kusina abrió los ojos de par en par justo antes de que su cabeza saliera disparada hacia la derecha. ¿Qué? Pensó cuando un dolor insoportable, mayor que cualquier otro que hubiera sentido antes, la golpeó con el puño de Hashin. Se dobló sobre sí misma cuando el puño le impactó en el estómago. Resistiendo el dolor como pudo, Kusina apenas logró evitar que la lanza de Hashin le volara la cabeza. Blandió su espada, pero antes de que pudiera reaccionar, él había desaparecido. Kusina gritó de dolor cuando la aguja negra arrancada de la torre le atravesó la pierna. Volvió la cabeza y vio a su enemigo detrás de ella. ¿Cuándo? Kusina blandió su espada, pero él ya se había ido. Otro grito la atravesó cuando la lanza le perforó el brazo. Es demasiado rápido. Kusina se tambaleó de dolor, un chorro de sangre brotó de su boca y cayó al suelo. La lanza le había atravesado el estómago, obligándola a arrodillarse. Levantó la vista y vio a Hashin de pie frente a ella. ¿Algo tan simple te supera? Creo que ya te lo dije. Puede que poseas un poder sobrehumano, pero tu cuerpo no ha sido probado ni moldeado por la divinidad como el mío. No tienes ninguna posibilidad de derrotarme, dijo mientras Kusina tosía. Lentamente, tomó la lanza y la sujetó con todas sus fuerzas. El suelo a su alrededor fue atravesado por sus cadenas divinamente creadas. 2 de ellas se enroscaron en los brazos de Hashin y 5 más sujetaron sus piernas. 6 más se aferraron a su cuello. Puede que no, pero dudo que alguien vuelva a rezarte una vez que se enteren de que tuviste problemas para derrotar a un mortal, dijo Kusina mientras sonreía, con un hilo de sangre que le corría por el costado del labio partido. Hashin la miró con gran confusión antes de que la tierra comenzara a temblar. Aquello le pareció extraño. No había ejercido tanta fuerza como para provocar un temblor así. Dicho esto, supo que tampoco era obra de su compañera de juegos. Un rayo cayó a su lado y Hashin alzó la vista al cielo. Entrecerró los ojos al ver una mezcla de rayos blancos y negros surcar las nubes rojas. HMPH, qué sencillo, dijo Hashin mientras intentaba liberarse rompiendo las cadenas de Kusina. Sin embargo, sus ojos se abrieron de par en par al descubrir que las cadenas eran mucho más difíciles de romper de lo que pensaba. De hecho, podía sentir cómo se debilitaba extrañamente. No era una pérdida considerable, pero sentía cómo se le escapaban minúsculas cantidades de fuerza. Si permanecía así, en los próximos 10 milenios podría llegar a sentir algo parecido al agotamiento. Aún así, se sintió intrigado. De repente, 5 fuertes rugidos atravesaron las nubes. En la cima de una montaña lejana, Darui miraba fijamente a Hashin. Su mano estaba cubierta por un gran rayo negro. La alzó a un lado.
El dios de la matanza frunció el ceño antes de ver cómo un océano entero se extendía sobre él y Kusina. Intentó mover los brazos, pero Kusina continuó absorbiendo su fuerza divina, sonriéndole con cansancio. A lo lejos, Hasin divisó a un grupo de shinobi de Konoha, Kiri y Kumo reunidos. Al menos 50 de ellos escupían grandes cantidades de agua por la boca mientras Darui exhalaba lentamente. Raiton. Shinra y JM, elemento rayo. Castillo divino del trueno. Gritó Darui mientras extendía la mano hacia abajo. Hasin observó la ola gigante que se aproximaba mientras el cielo rugía. El dios de la matanza se volvió hacia la matriarca Uzumaki antes de que ambos se ahogaran bajo las olas. Las nubes se abrieron y una lluvia de bolas de relámpagos blancos y negros se estrelló contra el mar. Cada una retumbó, con una fuerza combinada suficiente para arrasar un país entero. Los relámpagos surcaron el agua, con la intención de freír cualquier ser vivo que pudiera habitar en ella. Desatar el siguiente ataque. Ordenó Darui. A lo lejos, Ino, Inoichi y los cientos de shinobi sensores restantes estaban reunidos. Los escuchamos. Los del estilo tierra, ataquen. Exclamó Inoichi mientras el mensaje, cargado de chakra, se transmitía a más de 10 millas de distancia a todos los que podían oírlo. Un centenar de shinobi golpearon el suelo con las manos. Toton. Chijin no Kunrin, elemento tierra. Descenso del dios de la tierra. Gritaron mientras vertían su chakra en el mismísimo corazón de la tierra. Al instante, la tierra alrededor de la zona donde Kusina y Hasin habían sido alcanzados por las feroces técnicas de agua y relámpagos se abrió. Un campo de agua cargado de energía, peligroso y descomunal, se vertió en la tierra, con afiladas púas y cuchillas como los dientes de una bestia poderosa. Acto seguido, la tierra cerró su boca rápidamente, desviando los ríos de sangre en todas direcciones. Siguiente, los usuarios de fuego y viento. Ordenó Darui. No te atrevas a darnos órdenes, escoria de Kumo. Conocemos nuestro papel. Gritó alguien a través de la conexión telepática mientras Fuka, Kurenai, Anko y varios otros shinobi de Konoha, Kumo y Kiri, expertos en técnicas de fuego, se reunían. Aquellos expertos en técnicas de viento estaban a su lado. Resiste, Kusina. No volveré a perder a mi familia. Pensó Fuka para sí misma. Katon. Higoku SHMBM Kunren no Jutsu, liberación de fuego. Técnica de perforación con fuego infernal. Futon. Kaze Shinden no Smken, elemento viento. Fundación del templo del viento. Un brillante resplandor de llamas se mezclaba con las turbulentas ráfagas de viento. Las técnicas se fusionaban, canalizándose hacia una grieta abierta en la tierra, labrada por los miembros del clan Inuzuka y sus ninken. El rastro de fuego descendía por los canales del terreno abierto. Como una serpiente ardiente, abrasaba las piedras a su paso hasta alcanzar su objetivo. La cámara donde habían caído se vio rápidamente envuelta en llamas tan intensas que incluso las piedras comenzaron a derretirse. Los relámpagos y el fuego chocaban ferozmente, rompiéndose y desgarrándose de formas tan impredecibles que uno podía quedar ciego con solo mirarlos durante demasiado tiempo. Afuera, la tierra estalló cuando una torre de fuego con relámpagos blancos y negros irrumpió en el firmamento. Su cima se extendió como las ramas de un árbol quebrado. Las naciones elementales quedaron iluminadas por su brillo. Risa y Fuka se cubrieron los ojos del intenso resplandor que provenía de un lado del campo de batalla. Tayuya, Hinata, Neji, Tenten, Lee y los demás miembros del clan Hyuga hicieron lo mismo desde el otro lado. Madre mía. Si esto no lo fríe, no sé qué lo hará. Exclamó la antigua Kunoichi del sonido. ¿Pero acaso Kusina no estaba en medio de todo eso? ¿Cómo va a sobrevivir? Preguntó Hinata, claramente preocupada por la madre de Naruto. Como clanes de sangre, se habían convertido prácticamente en familia. Hinata no podía imaginar qué pasaría si perdieran a alguien como ella. No te preocupes, pequeña. Kusina es fuerte. No se rendirá así como así. Dijo Tayuya mientras tomaba su flauta, mientras los demás a su alrededor se preparaban para su próximo movimiento. Mientras tanto, Darui se secó el sudor de la frente. El calor era casi insoportable, incluso estando allí de pie. Sin embargo, algo así debía ser necesario. Los tipos sensores habían insistido en la batalla. Este tipo era capaz incluso de derrotar a 3 de los 5 Kage. Había que neutralizarlo con decisión. Solo esperaba que Uzumaki Kusina hubiera logrado escapar de las explosiones. No quería decirle a Shi que posiblemente había muerto en el fuego cruzado.
¿Equipo de sensores, estado del objetivo? Preguntó a través de las mentes colectivas conectadas por todo el clan Yamanaka. A lo lejos, Uzumaki Risa, junto con Ao y otros shinobi de tipo sensor, estaban sentados juntos. Los protegían al menos 3 escuadrones de shinobi de las 3 naciones. En el centro se encontraba Risa, cuyo chakra fluía hacia ella, potenciando así sus habilidades naturales como Uzumaki. Aún no hay visión, advirtió Risa, frunciendo el ceño. La preocupación por su prima pronto la invadió. Incluso Shi estaba sentado con los demás sensores, visiblemente preocupado también. Vamos, Kusina. ¿Dónde estás? Pensó Risa. Ella y los demás se esforzaban por percibir algo inusual, pero nada parecía suceder. Era sumamente frustrante. La batalla que se libraba allí parecía estar más allá del alcance del ninjutsu. Darui exhaló lentamente y siguió mirando fijamente el infierno en llamas. Una vez que hayas fijado su posición, continuaremos el asalto. Hasta entonces, la mano derecha del Raikage interrumpió sus órdenes de repente. Rápidamente canalizó chakra hacia sus pies, lo que le permitió mantenerse aferrado a la cima de la colina. Se preparó de inmediato para el impacto cuando un cuerpo se estrelló contra el otro extremo de la colina antes incluso de que pudiera reaccionar. La colina comenzó a desmoronarse de inmediato. Darui saltó, observando cómo aquel que había sido lanzado por la fuerza del viento a través del lugar donde él se encontraba se estrellaba contra el suelo. Su cuerpo dejó un rastro de brasas incandescentes y Darui se apresuró a investigar. Sin embargo, al alejarse, el suelo comenzó a agrietarse y temblar. Lo que parecía vapor rojo empezó a brotar de sus profundidades. Al otro lado, Darui aterrizó cerca del origen del cráter. Se acercó con cautela cuando el humo se disipó. Sus ojos se abrieron de par en par y sintió que su cuerpo temblaba incontrolablemente. En su mirada se reflejaba un gran temor, pero también una reverencia antinatural. Por mucho que lo intentara, no podía detener ese temblor que parecía penetrarle hasta lo más profundo. Al mirar dentro, vio un par de ojos que solo podía describir como absolutamente divinos mirándolo fijamente. Cuando el polvo se disipó, quedó atónito al ver a Kusina incorporarse. Su cuerpo estaba cubierto de todo tipo de moretones y heridas. Parecía tener el cuello roto, la mandíbula fracturada y al menos 3 extremidades rotas. Era un milagro que siguiera viva. Sin embargo, obtuvo su respuesta cuando su cuerpo comenzó a irradiar el mismo poder que había visto usar a Uzumaki Naruto en su lucha contra Kirabi. No, quizás sería más preciso decir que era incluso mayor que el que él mismo había generado. Una a una, todas las heridas de Kusina sanaron. Se incorporó y vio a Darui mirándola fijamente. Con el ceño fruncido, tomó su espada y se puso de pie. ¿Vas a seguir mirándome o me vas a decir qué haces aquí?, preguntó. Quizás fue un poco más grosera de lo que pretendía, pero a Kusina no le preocupaban demasiado las normas sociales en ese momento. Además, tenía un pasado bastante complicado con Kumo del que aún no se había librado. Claro que Shi había hecho mucho por remediarlo. Bueno, si logras seguir sujetándolo, podremos coordinar nuestros ataques y derrotarlo. ¿Crees que puedes hacerlo?, preguntó. Kusina siguió mirándolo antes de saltar del agujero. Darui retrocedió de inmediato, inconsciente. Bien, pero ninguno de ustedes se enfrentará por completo. Solo me retrasarán si tengo que protegerlos a todos. Sobre todo a ti. Tú también deberías retroceder, dijo. Acto seguido, retrajo las piernas y salió disparada. Darui la vio marcharse y se frotó la nuca. Kusina aterrizó de nuevo en el campo de batalla, observando el vapor rojo que comenzaba a extenderse por el suelo. Entrecerró los ojos antes de volverse de inmediato para ver a Hashin flotando sobre ella. Parece que tienes algunos gusanos que te ayudan. Aún así, supongo que puedo seguir con esta pequeña farsa un poco más. Después de todo, no todos los personajes de esta obra han llegado todavía. Hasta entonces, continúa complaciéndome. Te hará vivir más tiempo, dijo Hashin. El ceño de Kusina se frunció aún más. Desenvainó su espada y adoptó su postura de combate. Hashin observó cómo extraía 10 almas de su cuerpo. Luego, las llenó con su Osou y cada una forjó un arma. Todas cargaron rápidamente contra Hashin, quien preparó su lanza. El dios de la matanza paró un golpe y mató a la otra, absorbiendo su esencia en su lanza antes de que su cuerpo se tambaleara por el feroz impacto de Kusina. Sosteniéndolo sobre sí, lo estrelló contra el suelo de cabeza. Los demás espíritus no tardaron en seguir su ejemplo, atacando a Hashin con toda clase de estocadas y puñaladas.
Cada golpe resonaba en la tierra como un trueno. Kusina apretó los dientes y lanzó una patada, clavándola en el estómago de Hashin. Sin embargo, el dios de la matanza absorbió el impacto y atravesó a otro espíritu con la misma arma. Acto seguido, le asestó un latigazo en la pierna a Kusina con su lanza. El dolor era insoportable, pero Kusina respondió rápidamente con otro golpe, hundiéndole la cara en la tierra ensangrentada. Empuñó su espada y la alzó sobre su cabeza, pero el golpe que planeaba fue bloqueado por la mano de Hashin. Él le sonrió, pero ella lo ignoró. Sus sentidos se agudizaron, su mirada se dirigió hacia abajo, observando cómo una miríada de agujas negras surgían del suelo entre ella y Hashin. Actuando con rapidez, saltó hacia atrás, cada aguja empeñada en destrozarla. Sin embargo, no lograron alcanzarla. Su velocidad era demasiado grande. Cuando una se acercó, bloqueó el ataque y lo usó para impulsarse por encima. Deslizándose por el suelo, solo gracias a los demás espíritus y a su presentimiento del peligro divino pudo esquivar la lanza que, de otro modo, la habría atravesado. Con el pecho ardiendo, Kusina lanzó una patada con la izquierda que desequilibró a Hashin. Los demás espíritus lo rodearon, pero la fuerza del dios no debía subestimarse. Kusina quedó momentáneamente aturdida y frustrada cuando 3 espíritus clavaron sus armas en el cuerpo de Hashin. Sin embargo, él aprovechó la oportunidad para sujetar a 2 de ellos, sin siquiera inmutarse por los golpes que le habían propinado. Los miró fijamente, prometiendo dolor sobre sus mundos una vez que terminara con este. Entonces, sus almas también se perdieron. Quedaban 4 más y la respiración de Kusina se hizo más profunda. Retrocedió tambaleándose cuando Hashin le clavó el puño en el vientre. Apenas logró bloquear la estocada de su lanza. Por 30ª vez, Kusina consumió el alma de otro espíritu, reponiendo su cuerpo y su poder. Sin embargo, esto no alivió su fatiga mental. Seguía sintiéndose agotada y el dolor parecía estallar de repente en su mente. Además, tenía que seguir haciéndolo mientras esquivaba todos los ninjutsu que les lanzaban. Había perdido la cuenta de las veces que la tierra se había transformado o que rayos y fuego habían azotado el suelo a su alrededor, mientras Hashin apenas lograba escapar de su alcance. Para cuando Kusina pudo atacarlo, Hashin ya le había asestado 2 golpes. Su visión se nubló varias veces, y estaba segura de haber perdido el conocimiento en algún momento. Cada vez que bloqueaba un golpe, Hashin la atacaba en otras 4 partes. Ni siquiera sabía a dónde habían ido sus otros espíritus. ¿Habían sido destruidos? No lo recordaba. Lo último que Kusina vio fue el puño de Hashin golpeándole la cara. Luego, el duro suelo. La matriarca Uzumaki cayó y jadeó pesadamente. El cansancio mental y la adrenalina empezaban a desvanecerse. El polvo se le pegaba a los labios y las explosiones en sus oídos parecieron sordinarse de repente. Al instante, Hashin apareció sobre ella. Esperaba más, pero, supongo que esto es todo lo que serás. ¿Te cuento un pequeño secreto?, preguntó el dios de la matanza mientras clavaba su lanza en el suelo. Luego se arrodilló ante Kusina y le puso la mano en la espalda. Antes de que la muerte roja pudiera reaccionar, todo su espíritu había desaparecido al instante. El poder divino que había florecido en su interior se había esfumado, absorbido por el cuerpo del dios que tenía delante. ¿De verdad creías que controlabas una energía divina tan poderosa que no podría dominarla? Podría haberlo hecho cuando quisiera. Simplemente me divertía ver tu resistencia. Reservaré tu alma para un lugar especial. Apenas has servido como un trofeo digno, dijo Hashin, retirando la mano, pero Kusina la agarró rápidamente. No te llevaste todo. Quemé el resto, dijo mientras alzaba la otra mano. Un orbe blanco apareció rápidamente en su palma. Uno a uno, cientos de espíritus se congregaron a su alrededor mientras su forma crecía cada vez más. Por una vez, incluso Hashin abrió mucho los ojos cuando la penetrante luz blanca de la esfera iluminó el cielo oscuro que rodeaba los campos devastados de Otogakure. La gente, a kilómetros de distancia del campo de batalla, observaba con asombro. La concentración de risa se había roto rápidamente, al igual que la de Tayuya. Los ojos de Tsunade y Mei se abrieron de par en par. Muévanse. Muévanse. Avanzar. Escuadrones de combate, prepárense para atacar al enemigo, gritó Mei. Inoichi comenzó rápidamente a transmitir sus órdenes a cualquier mente receptiva. Mientras tanto, Kusina cerró los ojos y sonrió. Soy Uzumaki Kusina, Datebane. Yo me convertiré en la primera Hokage femenina de esta aldea. Tomate. A partir de hoy te llamarás Tomate.
Si eres un tomate odiado, la gente del pueblo jamás te reconocerá. Como si alguien de fuera pudiera convertirse en Hokage. Tiene un cabello muy bonito, por eso lo noté enseguida. Kaa-chan, hasta los rubíes envidiarían tu cabello. Me encanta tu cabello rojo. Kaa-chan, cásate conmigo. R. Rasengan. Kamiaken, esfera espiral. Supremacía divina. Gritó Kusina al estrellar la esfera contra el pecho de Hashin. Numerosos sellos, que abarcaban los registros históricos del clan Uzumaki, se esparcieron por la esfera y por todo el cuerpo de Hashin. La pelirroja rugió mientras empujaba con más y más fuerza hasta que su brazo cedió. 1000 rayos de luz surcaron el aire cuando Kusina apretó el puño. La tela de su brazo se desprendió y los huesos se hicieron ánicos. El suelo bajo sus pies se partió en dos al instante. El vapor se elevó en el aire y la fuerza del golpe derribó a Hashin. Aturdido y en silencio, el dios de la matanza sintió como cada partícula de energía divina le atravesaba la piel. Piedras y tierra, árboles y ríos de sangre levitaron en el aire. Rayos rasgaron el cielo y cayeron sobre la tierra. Las nubes se abrieron y Hashin juró ver a su hermano menor, el Shinigami, de pie detrás de Kusina. Colocó su mano sobre la de ella. Kusina gritó con tanta fuerza que creyó que sus pulmones iban a estallar. Su cabello rojo pasó de blanco a un plateado brillante. Fue entonces cuando Hashin lo vio. El dios de la matanza, a quien había acompañado desde antes de que el hombre fuera creado por la mano de Kami, vio el futuro que podría aguardar si esta mujer seguía con vida. Tuvo que matarla. Cadenas brotaron de la espalda de Kusina y sujetaron el cuerpo de Hashin, impidiéndole escapar de su técnica. La tierra se abrió de a oeste. Una túnica blanca de Onsou envolvió el cuerpo de la pelirroja mientras los espíritus se congregaban, sometiéndose a ella, sometiéndose a su reina. Uno a uno, entregaron humildemente sus vidas, su destino entre el cielo y el infierno, para acatar sus órdenes. Se ofrecieron como sacrificio, fortaleciendo su técnica hasta que ni siquiera aquellos que se acercaban al campo de batalla pudieron hacerlo. Kusina, pensó Risa mientras se cubría los ojos, al igual que muchos otros shinobi. Ni siquiera Tsunade, Mei, Jiraiya, Sasuke, Mikoto, Kakashi, Yura, Yugao y nadie más pudieron mantener los ojos abiertos ante semejante espectáculo. Con un último grito, Kusina lanzó a Hashin lejos con el Rasengan. La esfera lo elevó por los aires y dispersó las nubes. Si alguien hubiera presenciado la explosión, si se hubiera atrevido a abrir los ojos, habría quedado cegado por su brillo. El resplandor plateado del jutsu iluminó su territorio y la tierra tembló como en el fin del mundo. Miles de espíritus aún presentes inclinaron la cabeza en el suelo, mostrando reverencia a la reina, la igual de su rey. Con el tiempo, ella y nadie más reinaría sobre ellos a su lado. Porque había demostrado su valía. La reina, la luz, la alegría, el amor de aquel que invoca a la muerte, Uzumaki Kusina. Tsunade y Mei aterrizaron en el campo de batalla con sus fuerzas. Aún hoy, la tierra estaba impregnada de energía divina, lo que les hacía temer por sus vidas. Sin embargo, las dos Kages se preguntaron si estaban alucinando, pues vieron 10 espíritus que sostenían el cuerpo inconsciente de Kusina. La llevaron hasta ellas y la recostaron frente a ellas. Los espíritus hicieron una reverencia y se desvanecieron. Kusina. Gritó Risa abriéndose paso entre la gente que la rodeaba. Tayuya también se separó rápidamente del grupo y ambas vieron a la matriarca Uzumaki. Esta se quedó inmóvil, sintiendo cómo la ira comenzaba a arder en su interior. Ella. Ni siquiera se atrevió a terminar la pregunta. Al recobrar el sentido, Tsunade le quitó la camisa a Kusina de inmediato y comenzó el diagnóstico. Ella, está viva, pero apenas. Tiene laceraciones profundas, fracturas, pérdida de sangre y el corazón perforado. Para ser honesta, no sé cómo sigue viva. En este punto, creo que es solo un milagro, dijo Tsunade mientras Mei se acercaba. ¿Puedes salvarla?, preguntó Mei. Tsunade no respondió. En cambio, continuó trabajando. Jamás había visto lesiones tan complejas. ¿Qué habría sufrido Kusina para tener un cuerpo así? Bueno, al menos acabó con ese bastardo, ¿no?, preguntó Tayuya antes de que Tsunade empezara a llamar a más personal médico. Mei no supo qué responder a la pregunta de Tayuya, pero comenzó a dar órdenes a otros shinobi para que aseguraran la zona. Pronto, el campo estuvo cubierto por fuerzas de Kumo, Kiri y Konoha. Mientras tanto, Risa se volvió hacia las fuerzas de Konoha bajo su mando. Espero que me informen de cualquier novedad, dijo, sin esperar respuesta.
Acto seguido, encargó a algunos miembros del clan Hyuga que vigilaran las torres. Con suerte, podrían derribarlas y tal vez enmendar los errores de aquella noche. Sin embargo, la prima de Kusina no sabía por qué seguía sintiendo ese profundo temor. De repente, un relámpago iluminó el suelo y todos presenciaron la aparición de Darui, el Raikage, y Jiraiya frente a ellos. «Parece que sobreviviste, Raikage Dono», dijo Mei mientras Ai se encogía de hombros. «Esas cosas eran rápidas, pero yo era más rápido». «En fin, ¿qué pasó aquí?», preguntó. «Kusina», exclamó Jiraiya de repente, con un hilo de voz. Se arrodilló junto a Tsunade, pero ella lo apartó rápidamente mientras ella y los demás ninjas médicos seguían trabajando. El sudor ya le corría por la mejilla. «Muévete, Jiraiya. Me distraes», dijo Tsunade con urgencia. Los ninjas médicos ya intentaban apartar suavemente a Jiraiya mientras la Godaime Hokage trabajaba. Había tantas cosas sucediendo con Kusina que Tsunade no sabía por dónde empezar. Decidió comenzar por su corazón, por la herida de espada que le habían infligido. Tsunade no sabía por qué gracia divina Kusina seguía respirando, pero tal vez ella también debía empezar a rezarles. «Mizukage-sama». Mei, Ai y Tsunade se giraron al ver a un shinobi de Kirigakure que se acercaba rápidamente a ella. Él hizo una reverencia. «Las torres se comportan de forma extraña, Mizukage-sama. Parecen estar», el informante no pudo terminar la frase. De hecho, los shinobi de Kiri no lo necesitaban. La tierra volvió a temblar de inmediato. Vientos feroces comenzaron a circular alrededor de la multitud de shinobi apostados por todo el territorio. «Hinata, cuidado», gritó Tenten mientras apartaba a la antigua heredera Hyuga de un empujón. Hinata retrocedió cuando otra aguja negra atravesó el aire. Otros no tuvieron tanta suerte. Gritos de terror y horror se apoderaron de la multitud cuando varios hombres y mujeres fueron alcanzados y consumidos por los fluidos negros que manchaban el cuerpo de quienes manifestaban sus poderes. Un hombre gritó mientras otros veían cómo su cuerpo se convertía en un cascarón sin vida. Una mujer pidió auxilio mientras la aguja seguía absorbiéndola. Al menos 5 personas intentaron rescatarla, pero pronto también fueron absorbidas. Hinata abrió mucho los ojos, temblando al ver la lluvia de sangre que caía sobre todos. «Hinata-sama, salga de ahí», gritó Neji mientras plataformas de técnicas de tierra se alzaban para protegerlos de la lluvia. Con cada impacto, un siseo nauseabundo de vapor se filtraba a través de la roca. «¿Por qué está pasando esto? ¿Qué está ocurriendo aquí?», preguntó Tsunade, mientras ella y varios ninjas médicos se cubrían con una cúpula de tierra. Esta los protegía de la lluvia mientras los vientos seguían azotando con furia. La respuesta a su pregunta llegó en forma de risa. Tan pronto como comenzó, la lluvia cesó. Sin embargo, la risa no. Su cruel supremacía parecía penetrar hasta los oídos de cada shinobi que se había reunido contra esta amenaza. «Jajajajaja, te recordaré, Uzumaki Kusina. De entre los mortales que se han alzado ante mí, sin duda recordaré tu resistencia. Te felicito y honraré tu voluntad concediéndote un atisbo de mi poder. A ti y a esos mortales que tanto deseas proteger». Antes de que nadie se diera cuenta, las estructuras de piedra que habían protegido a los shinobi de la lluvia se desintegraron al instante. Esto les permitió a todos una vista despejada del exterior. Tsunade, Mei y Ai abrieron los ojos como platos. Darui dejó caer su espada y se quedó boquiabierto. «Joder», murmuró Tayuya, dejando caer la flauta de sus manos. Incluso Risa sintió que le flaqueaban las piernas, contemplando lo que le parecía completamente imposible. Jejeje, jajajaja, ¿hablas en serio?, preguntó alguien con lágrimas en los ojos. Su cuerpo entero había sucumbido a la desesperación. Tomó un kunai y se lo clavó en la garganta, matándolo al instante. En ese momento, la muerte era preferible a lo que veía. Su cuerpo se desplomó al suelo junto a otro que seguía mirando hacia arriba. Ino cayó de rodillas junto a su padre, Chouji, Shikamaru y sus padres. «¿Qué demonios es esto?», preguntó. Para todos los que estuvieron allí, aquella noche sería inolvidable. Muchos se preguntaban si volverían a ser los mismos, con pesadillas y visiones divinas atormentándolos. Las nubes y el firmamento, las aguas del océano, las piedras que conformaban la tierra y las llamas que surgieron de la destrucción se elevaron hacia el cielo. Una a una, se acumularon y se superpusieron. El rostro de Hasin se formó en el firmamento. Su rostro era como un torbellino de viento y su cabello brillaba como el fuego.
Cada elemento de las naciones elementales se unió a su cuerpo divino. Sus ojos ardían con el mismo poder que había recorrido el cuerpo de Kusina. Las fuerzas Shinobi observaron cómo las estrellas caían del firmamento. El espacio más allá de la Tierra resplandecía con el poder majestuoso de un dios divino, aunque maligno. Mortales, como Dios misericordioso, que desata su furia sobre mis enemigos y bendice a mis seguidores, les ofrezco una sola opción. Arrodíllense ante mí. Juren lealtad a Hassin, el dios de la matanza. Su mayor campeona ha caído ante mí, y su destino también les espera si no se doblegan. Inclinen la cabeza y proclamen las alabanzas de Hassin hoy. Dijo el dios de la matanza, con una voz atronadora como un trueno. Maldita sea. No podemos vencer esto, dijo una mujer mientras otra apretaba con fuerza el recuerdo de su familia, rezando a cualquier otro dios que pudiera estar respondiéndoles. Tsunade frunció el ceño, al igual que Hajime. Aún así, sus cuerpos temblaban. La primera de las tres seguía curando a Kusina lo mejor que podía. Sabía que si se detenía, esto sería otro error más en la larga lista de errores que había cometido en su vida. Servidumbre o muerte, murmuró Darui mientras todos seguían mirando hacia arriba, hacia la mística visión que tenían ante sí. Mi paciencia se agota. Entiendo que a los mortales les gusta contar. Muy bien, contaré. Quien no se incline, morirá. Quien se incline, será perdonado. 1, 2, 3, 4. Un centenar de personas mordieron los labios y cayeron de rodillas. Todas ellas procedían de Kiri, Kumo y Konoha. 5, 6, 7, 500 personas en total. 8, 600. Hinata jadeó mientras Tsunade apretaba los puños. Ai rechinó los dientes y Mei se quedó estupefacta. Cobardes. Sois todos unos malditos imbéciles. Gritó Tayuya. 9. Los hombres y las mujeres sabían que la pelirroja tenía razón. Algunos sollozaban como niños asustados. La sangre del suelo les manchaba los pantalones. Unos pocos apretaban los dientes. Claro, eran cobardes. Querían vivir. ¿Quién no querría vivir, carajo? Risas mordió los labios hasta hacerlos sangrar. Su prima había dado la vida por proteger el mundo que todos esos cabrones deberían haber protegido. En lugar de admirar su valentía, la escupieron en la cara. La madre de Tayuya jamás olvidaría esto. La sonrisa de Hassin se ensanchó mientras más de 1500 hombres y mujeres se arrodillaban e inclinaban la cabeza. ¿No lo viste, Uzumaki Kusina? Los mortales no nacieron para desafiar a un dios. Su existencia era simplemente servirle y adorarlo. Si incluso tú pudiste caer, ¿quién más podrá hacerle frente? De repente, Hassin dejó de contar. Tsunade, Hajime y observaron cómo el espacio frente a ellas comenzaba a distorsionarse. Un pequeño agujero de gusano apareció rápidamente ante ellas. ¿Y ahora qué? Preguntó Ai hasta que los ojos de las tres Kages se vieron envueltos en un manto negro y nubes rojas. Obito se materializó. No dirigió palabra a los tres Kage y volvió su atención al dios de la matanza. Entrecerró los ojos y activó de nuevo su Sharingan. De su ojo surgieron Pain y los demás miembros de Akatsuki. Tras ellos apareció el regente. Su grandiosa máscara teatral le permitía una amplia vista de la multitud. ¿Akatsuki? ¿Qué hacen aquí? Preguntó Mei con gran suspicacia. Recuerda, no somos tus amigos. Esta alianza solo durará hasta que esta amenaza haya sido neutralizada. Dijo Obito con una mirada fulminante tras su máscara naranja mientras volvía a formar el Kamui. Una vez activado el Kamui, todos jadearon al ver una luz blanca y vibrante que inundó los campos. Hashin entrecerró los ojos cuando Naruto salió del Kamui. Sin embargo, su cuerpo era diferente a cualquier otro que Tsunade, Tayuya o incluso Hinata hubieran visto antes. Cubría su rostro la máscara de Shinigami, con cuernos, dientes y todo. Su cabello rubio y puntiagudo había desaparecido. Ahora lucía largos mechones plateados. Hashin observó al intruso. Su mirada se fijó en el suelo bajo los pies de Naruto, imbuido por la energía divina del Shinigami que emanaba de él con fuerza. De hecho, esta energía se extendía entre la multitud como un mar de inmenso consuelo espiritual. Su atuendo habitual de Inoken había sido reemplazado por una túnica blanca, amplia y abierta. ¿Ese es, Naruto? Preguntó Sakura sorprendida mientras Shi permanecía a su lado, igualmente atónito que el aprendiz del Godaime Hokage. Mocosa.
pensó Tsunade con una leve sonrisa burlona antes de que ella, Ai y Mei se tensaran al verlas. Las observó solo un instante y luego bajó la mirada hacia el cuerpo maltrecho, inconsciente y maltrecho de su madre. Su mirada se suavizó al instante. Si alguien hubiera podido verlos, habría presenciado cómo los espíritus inclinaban la cabeza hasta el suelo. Todos guardaron silencio mientras el invocador de su dios se alzaba ante la multitud. Poco después, la mirada de Naruto se intensificó con furia silenciosa. Miró fijamente a Hashin y apuntó la espada que el regente le había dado hacia el cielo, hacia los cielos, hacia el reino de Hashin. Baja, dios de la matanza. Naruto no había terminado contigo. Y está claro que tú tampoco habías terminado. Bueno gente, ese fue el capítulo número 69, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo el fanfic. Eso ha sido todo por hoy, aquí se despide Shiki Fujin, Teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.